Hola, en este video te explicaré cómo realizar una calculadora básica en Excel. Vamos a comenzar enlistando las operaciones que requerimos de hacer. Vamos a suponer que una calculadora básica nos permite sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar o elevar un número a una potencia y calcular una raíz cuadrada. Entonces estas serán las operaciones básicas que tendrá que hacer nuestra calculadora. Voy a continuar definiendo el número de operandos que se necesitan para realizar cada operación. Por ejemplo, para la suma necesito por lo menos 2 operandos, aunque puede operar más números. Pero si es una calculadora básica, dejémoslo en 2 operandos. ¿De acuerdo? Entonces este necesita 2 operandos. La resta igual necesita 2 operandos. La multiplicación necesita al menos 2 operandos. La división 2 operandos. La potencia necesita 2 operandos, uno que funciona como base y otra que funciona como potencia, y la raíz cuadrada necesita solamente un operando. Entonces comencemos con la suma. La suma necesita el dato 1 y el dato 2, y estos datos van a arrojar un resultado. En la celda A3 voy a escribir un dato que yo conozco, por ejemplo el número 5, y en la celda B3 voy a poner el número 4. Ahora, yo sé que la suma de 5 más 4 es igual a 9, pero en lugar de escribir directamente el 9, voy a realizar una fórmula o una función que me permita sumar estos datos. Entonces, si yo quisiera resolver esto por medio de una fórmula, yo debería escribir A3 más B3 y bueno, lo que estoy haciendo con esto es indicar que el resultado de la celda C3 es igual a la suma de la celda A3 más la celda B3. Tal vez al sumar 5 más 4 no le encuentres mucho sentido a utilizar Excel para realizar una operación tan simple. Sin embargo, si nosotros cambiamos estos datos, el resultado se va a mover de manera dinámica y ya no es necesario el que nosotros volvamos a recalcular. De manera automática el programa va a estar recalculando el resultado. Ahora, lo que utilicé aquí fue una fórmula. Ahora vamos haciendo lo propio con una función. Excel tiene una función que se llama suma, y todas las fórmulas o funciones siempre van a comenzar con el signo de igual. Entonces voy a escribir la palabra suma y bueno, aquí voy a percibir que aparece una ayuda visual que me indica qué es lo que va después. ¿De acuerdo? Me dice que después de escribir el nombre de la función, yo debo de abrir un paréntesis y poner la celda que corresponde al primer número, separarlo con una coma de la celda que corresponde al segundo número, y así sucesivamente. Entonces la celda del primer número, A4, B4, y puedo repetir este proceso con todos los números que yo quiera. Pero si ya no me interesa agregar más números, simplemente cierro el paréntesis y presiono Enter. Y podrán observar cómo efectivamente hace la operación. A esto se le denomina suma con función. Ahora, una vez hecho esto, vamos a trabajar un poquito en lo que es el diseño de las celdas. Voy a combinar y centrar todas las celdas desde la A1 hasta la D1 para centrar así el título de la operación. Voy a poner un color de fondo, por ejemplo este morado. Voy a asignarle un color a la letra, también la voy a poner en negritas y voy a aumentar su tamaño. Ok, ahora esto de aquí es un dato que no voy a manipular. Entonces este lo voy a pintar, por ejemplo, de gris, y voy a dejar las letras en negro. Además lo voy a hacer centrado y un poco más pequeño. A 10 puntos es más que suficiente, y lo voy a poner en cursiva. Otro dato que no voy a manipular es el resultado. Sin embargo, quiero que este quede destacado, entonces voy a utilizar otro color, para lo cual puedo abrir las paletas de colores y navegar entre las diferentes paletas de colores. Según el sistema operativo en el que estés trabajando, puedes notar que existen diferentes paletas. La que yo tengo es una paleta de Macintosh.
Sin embargo, esto aparece de manera similar en Windows, mostrando una paleta de colores distinta en este sistema operativo. Y bueno, ya una vez listo el diseño, creo que lo único que restaría sería agregar bordes y listo. Una vez hecho esto, puedo copiar y puedo pegar y hacer cambios sobre el mismo diseño. Resta, dato 1, dato 2, resultado. Ok, con la resta pasa algo curioso. Cuando voy a utilizar una fórmula es muy sencillo, simplemente debo cambiar el signo de más por un signo de menos. Es decir, escribiría igual a A8 por A8, porque es la celda en la que yo me encuentro en este momento, la celda donde se encuentra mi dato 1, menos B8. Y simplemente con esto va a realizar la operación de resta. Sin embargo, no existe una función como tal que me permita restar, por lo que no será necesario utilizar el contenido actual de la fila 9. Entonces puedo eliminarlo. Entonces repito, para la suma puedo hacerlo con fórmula o con función, mientras que para la resta solamente podría utilizar la fórmula para realizar las restas. ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedo utilizar función? Porque Excel no tiene una función llamada resta, o una función que me permita hacer las veces de la resta. La función más similar a la resta en este sentido sería la suma, en cuyo caso utilizaría la función suma con el segundo dato en estado negativo. Ok, entonces estas dos primeras están terminadas. Ahora vamos por la multiplicación. Igual que hice con la resta, voy a pegar las celdas ya con formato. Voy a necesitar igual dos operandos y el resultado. Y al igual que la suma, la multiplicación se puede realizar con fórmula o con función. Con fórmula haría lo siguiente: comienzo con el signo de igual, después escribo el nombre de la celda que contiene el dato 1, que es A12, seguido de un asterisco, y la celda que contiene el dato 2. Que en este caso es B12. Ahora, con función, la función no se llama multiplicación, sino producto, y escribiría más o menos lo siguiente. Comienzo con el signo de igual, producto, abro paréntesis, escribo el nombre de la primera celda, o la celda que contiene el dato 1, pongo una coma y escribo la celda que tiene el dato 2 y pongo paréntesis, y de esta manera se multiplican ambos datos, el dato 1 y el dato 2. Vamos ahora por la división. En el caso de la división necesito dato 1 y dato 2, pero vamos a necesitar un dividendo y un divisor. Dividendo y divisor. Y bueno, aquí hay otro dato. La división yo la puedo hacer de dos formas diferentes: con fórmula o con funciones. Y hago énfasis en la parte de funciones. No voy a utilizar una función única, sino que voy a utilizar dos funciones para la división. Pero llegado al momento, vamos a trabajar en eso. Por ejemplo, yo puedo poner aquí
20, que es el dividendo. Esto es lo que típicamente va dentro de la casita en la división. Y aquí diríamos que 20 está siendo dividido entre 4. Y eso debería dar como resultado 5. Entonces escribo igual a 17 diagonal B17. Y efectivamente obtengo como resultado 5. Ahora decíamos que existen dos opciones de realizar esto, una con fórmula que me da un resultado fijo, digamos, y otra con funciones, y vamos a utilizar dos funciones. Estas dos celdas las voy a copiar. Vamos a necesitar una función que se llama cociente y otra que se llama residuo. Hay algunas versiones, según la configuración de idioma que podamos tener en nuestra versión de Excel, en la que la función residuo también recibe el nombre de resto. Entonces vamos haciendo más o menos el mismo trabajo con los números. Si yo divido 20 entre 4, obtengo como resultado en el cociente 5 y el residuo debería de ser 0. Entonces hagamos esto. Esto es igual al cociente, abro paréntesis, voy a escribir el numerador y después el denominador, o el dividendo, coma, y después el divisor, y cierro paréntesis. Efectivamente me da el resultado 5. Y después vamos a hacer lo mismo pero con el residuo. Residuo, abro paréntesis, escribo la celda que contiene el numerador, coma, y escribo la celda que contiene el denominador, y cierro el paréntesis. Como puedes ver, el resultado es 0. Pero ¿qué ocurre si cambiamos esto un poquito? Si yo divido 10 entre 4, el resultado es 2.5. Pero si divido 10 entre 4 con funciones, el resultado es 2, mientras que el residuo es también 2. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo, pero en lugar de dividirlo entre 4, dividimos entre 3? Pues que estos datos del resultado van a cambiar. Este 1 de aquí, del residuo, equivale al sobrante que tenemos. Es decir, cuando utilizamos las funciones, no nos da un resultado con decimales, sino que nos da un entero del cociente y nos arroja otro entero más como residuo. Si yo multiplico 3 por 3 y después le sumo 1, obtendré como resultado 10. Y bueno, esto es básicamente lo que tiene que ver con la división. Decíamos que con la potencia necesitamos dos datos, la base y la potencia. Y decíamos que tenemos que elevar, por ejemplo, al cuadrado. Pero vamos haciendo esto un poco más amigable. Vamos a hacer que podamos elevar un número a cualquier potencia, por ejemplo 2 a la 4. Bueno, aquí básicamente lo que haría es escribir el signo de igual y decir a 23, y voy a escribir este símbolo que es el símbolo de potencias, y después voy a escribir el nombre de la celda que contiene a la potencia, es decir, A23 elevado a la potencia B23. Y me dice que 2 elevado a la potencia 4 es igual a 16. Si yo lo quisiera elevar al cuadrado, pues 2 al cuadrado es igual a 4. Sin embargo, 5 al cuadrado es igual a 25 y 9 al cuadrado es igual a 81. Ahora bien, vamos a hacer lo propio, pero aquí ya no vamos a necesitar este segundo dato. Vamos a utilizar una función que me permita elevar a una potencia. O de hecho sí necesito los dos datos. Esto se puede leer aquí. Bueno, vamos haciéndolo de esta manera. Y bueno, pasa algo curioso. Cuando yo no tengo ningún número como potencia,
el número se eleva de forma automática a la potencia 0 y el resultado de elevar cualquier número a la potencia 0 es justamente 1. De hecho, yo puedo utilizar el número 69 a la potencia 0 y es igual a 1, 78 a la potencia 0 es igual a 1, y bueno, regresando a lo que ya estábamos viendo, 9 elevado a la potencia 2 es igual a 81. Y bueno, ya con esto concluiríamos la parte de potencias. Lo que nos restaría es la raíz cuadrada. Te repito, aquí en potencia, la función que estoy utilizando es potencia. Dejémoslo en raíz. Ok. ¿Qué es lo que pasa con raíz? En raíz sí que no voy a necesitar la parte de la potencia, sino simplemente un número. Y ese número va a recibir un resultado, ¿va? Entonces voy a sacar la raíz cuadrada del número 9. Y esto lo hago de una manera muy sencilla con la fórmula. En lugar de utilizar bueno, vamos a trabajarlo con fórmula primero. Con fórmula puedo hacer lo siguiente. Puedo utilizar una fórmula que sea una fracción, por ejemplo, un medio. ¿Sí? Un medio en automático Excel lo va a convertir con el formato general a un número decimal. Y bueno, lo que estamos haciendo es que con la misma fórmula de potencia estamos encontrando una raíz cuadrada. La otra manera de hacer esto es con una función. La función no vamos a utilizar la función potencia, vamos a utilizar una función que se llama raíz. Y bueno, aquí me está marcando un error en el argumento, básicamente porque yo tenía dos argumentos y solamente necesito uno. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, cuando yo utilizo la función raíz, realmente estoy realizando una raíz cuadrada del número que tengo en este momento en base. Pero pudiera repetir este mismo dato con una función. Y la función sería la función potencia. Abro paréntesis y elevo 9 a la potencia un medio y cierro el paréntesis. Recuerda que aquí lo único que tenemos que hacer es colocar todos los argumentos que se nos soliciten. Y bueno, en este caso necesito dos argumentos. El primer argumento es la base y el segundo es la potencia. Y estoy elevando un número entero a una potencia que es una fracción. Ok. Me marca un error de argumento. Me dice que el error está en el nombre de la función. De ahí que el nombre del error sea nombre. El nombre de la función está mal escrito. Y bueno, de esta manera ya corregí el error. Y efectivamente pude elevar a la potencia de la raíz cuadrada, a la potencia un medio, que equivale a calcular la raíz cuadrada, ¿va? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de un medio a mí me interesa elevar a la potencia un tercio? Aquí es importante que al escribir potencias, sobre todo si no he modificado la configuración de las celdas, escriba el signo de igual para indicar que estoy trabajando con una fracción. Otra manera de hacerlo, para no estarme preocupando por escribir el signo de igual, es seleccionar todas aquellas celdas que van a contener fracciones e ir a el formato de las celdas y seleccionar el formato de fracción. Puedo elegir más formatos, por ejemplo, para elegir fracciones, pero con 2 o con 3 dígitos en numerador y denominador. En este caso, a mí me interesa que sea solamente de un dígito porque no tengo fracciones más complejas, pero bueno, pudiera elegir hasta 3 dígitos.
Y bueno, la raíz cuadrada de 27, perdón, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 y la raíz cúbica de 27 es igual a 3. Y cambiamos el nombre de la hoja. En este caso mi hoja se va a llamar calculadora básica. Te recomiendo no dejar espacios, sino alternar entre mayúsculas, poner mayúsculas para alternar de una palabra a otra y hacer la distinción y que sea mucho más fácil de leer. También, si quisieras cambiar el nombre, puedes hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la hoja y seleccionar la opción de cambiar color o color de pestaña, más o menos de esta manera, color de pestaña, y puedes seleccionar un color si así lo deseas. A mí en lo particular no me resulta muy útil estar haciendo esto porque se dificulta un poco la lectura. Sin embargo, al cambiar de una pestaña a otra, notarás que es mucho más fácil de leer y de distinguir entre las diferentes pestañas de tu documento. Por otro lado, te recuerdo que los documentos de Excel reciben el nombre de libros y que, bueno, analógicamente hablando, cada una de las pestañas que puedes observar aquí abajo va a recibir el nombre de hojas. Esto en referencia a los libros de contabilidad que se solían llevar en las empresas, porque bueno, una de las funciones básicas de Excel era justamente servir como un libro de hoja de cálculo para realizar trámites de contabilidad. Y bueno, acabando los datos curiosos, hemos concluido con todas las operaciones básicas necesarias para realizar nuestra calculadora en Excel. De mi parte ha sido todo, espero que el video haya sido de tu agrado y bueno, que haya resuelto todas tus dudas. Si tienes alguna duda extra o algún comentario que quieras realizarme, recuerda que tienes como opción abrir la caja de comentarios y dejarme ahí tus datos o tus datos y tu pregunta, y te responderé a la brevedad. En caso de que seas alumno mío en alguna de mis clases, tendrás otros medios para contactarme fuera de YouTube. De mi parte ha sido todo. Hasta la próxima.